estamos por acá. Tamara, buenos días, ¿me escucha? Sí, sí, fuerte y claro, Nelson, buenos días. Ya estamos en vivo y en directo, por si acaso, Tamara, en vivo y en directo. Ya la estamos viendo, ¿ah? No hay problema, no hay problema. Qué bueno, qué chévere tenerla aquí. De verdad, gracias por haber aceptado nuestra invitación, porque es importante, Tamara, conocer, saber de parte de ustedes, los profesionales, porque a veces uno se equivoca, realmente uno se equivoca, y yo me equivoco bastante, entonces qué mejor que ustedes nos anden corrigiendo. Usted tiene pues una especialidad que es la sexualidad cultural, usted es magíster en ciencias sociales. Vamos entrando al tema, desde su punto de vista, desde su mirada, ¿cómo ve la reacción del gobierno ante la ley de interrupción del embarazo por violación? Sí. Bueno, muchísimas gracias, Nelson, por la invitación. De verdad, creo que es súper importante que en los espacios de reflexión, de análisis informativos, también seguir conversando de esto. Para nosotras, las mujeres, es importante y es necesario mantener el debate todo el tiempo. Yo digo un día sí y otro también. No Claro. solamente, bueno, ahora no se acata el aborto por violación, pero creo que los derechos y todo lo que está todavía por debatirse vendrá. Las reacciones primeras, bueno, no nos sorprendió porque se esperaba esto. El presidente había anunciado que iba a vetar la ley. Lo sabíamos desde hace más de un mes. Sí, También sabemos. pero esto no fue tan parcial, esto fue casi total, ¿no? Sí, bueno, de todos los artículos, bueno, 68 páginas de todos los artículos, casi que vetó todos, 61 artículos, 61 textos recomendó. Entonces, él lo llama veto parcial porque sigue siendo parcial porque no fue total. Pero el momento Ok. de desglosar el veto, nos damos cuenta que es un veto absolutamente total, para excepción de uno, dos o tres párrafos por ahí. Pero la reacción fue esa, ¿no? Bueno, ahora sí, a lo que nos enfrentamos, ya dicho, propuesto, mencionado. Y por qué no decirlo también de mucha ira y mucha rabia, porque todavía se siguen asumiendo posturas bastante personales para poder legislar en un país que necesita de posturas colectivas, que necesita de posturas que beneficien a las personas que más lo necesitan. En este caso, esta ley, yo reitero y digo, está hecho para las víctimas. Ujú. Las víctimas de violación sexual son las que se van a beneficiar de esta ley. Esta ley no está hecha ni para el perpetrador, ni para el violador, ni mucho menos para el nasciturus. Está hecho para las víctimas y ahí nos tenemos que concentrar y las víctimas en el centro de la discusión y del debate tienen que estar. Y eso es lo que nos está haciendo a la Claro. final. Oiga, y bueno, partiendo precisamente de eso, su impresión a las palabras de Lasso cuando menciona que él está reglamentando una excepción, más no un derecho. Creo que desde ahí ya es un común, ¿no? Sí, inclusive la propuesta a cambiar el nombre de la ley, porque decía una ley que garantiza y el presidente dice una ley que regule, ¿no? Nuevamente regulando y Qué feo suena. posicionando, sí, están regulando nuestras vidas, los cuerpos, sobre todo los cuerpos de las víctimas. A ver, hemos estado analizando mucho, yo no soy abogada, pero he estado también asesorándome de los panas, de las panas, de las mujeres abogadas que están ahí dando la lucha de la lectura legal, jurídica. Y existe una confusión total y absoluta y todavía no se comprende el rol de la Corte Constitucional en este proceso. El dictamen de la Corte Constitucional de casi un año, el 28 de abril de este año va a ser un año de ese dictamen, ¿sí? No se entiende el rol y la presencia de la Corte Constitucional cuando da dictámenes y ese dictamen, ¿qué significa para la vida constitucional de derechos del Ecuador? No de derechos, aprendí que es de derechos. Es decir, que el momento en que la Corte Constitucional despenaliza el aborto por violación, ya es un derecho asignado y tiene que ser asumido por el Estado y por la sociedad ecuatoriana. No tenemos que debatir si es que está penalizado o criminalizado o no. Ya está despenalizado. El derecho de una víctima a acceder voluntariamente a un procedimiento de aborto después de haber sido víctima de violación en el Ecuador está despenalizado, por ende es un derecho. Eso es lo que tiene que comprender si todavía estamos debatiendo si es derecho o no es derecho. Claro, esa es una de las cosas que yo incluso mencionaba, que a veces en los debates se olvidaba incluso el condicionante que era por violación, porque a veces daban a entender como que no, si con esto la mujer va a ir y sácamelo, sácamelo. Y yo decía, no, se está tergiversando el tema. Tamara, para tener más clara la película, si ya teníamos un dictamen de la Corte, ¿cuál era el rol de la Asamblea? La Asamblea tenía que, bueno, a ver, primero, después del dictamen,
el dictamen fue que la Defensoría del Pueblo tenía que construir esta ley. Okay. Y esta ley fue construida no solamente por un hombre o por una persona, fue construida con los elementos y las contribuciones de los movimientos de mujeres y feministas que han estado detrás de esta lucha por lograr el dictamen de la Corte Constitucional y porque han estado luchando por toda su vida para poder tener el derecho a decidir. Entonces, la Defensoría del Pueblo toma ese mandato, construye una ley y la propone en la Asamblea. En el momento en que ya la Asamblea se tenía que discutir a qué comisión iba, a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, si no estoy mal, y ahí empieza a debatirse. Y ahí entra una serie de distorsiones, inclusive, que nos llevó a estar debatiendo si es que un feto puede o no vivir después de las 28 semanas, cuando teníamos que hablar de la reparación que las víctimas de violación tienen que recibir en términos de cómo el Estado va a reparar el procedimiento a víctimas de violación a través de una ley. Y esa ley y todos estos argumentos que se dieron distorsionaron absolutamente todo. Además, otra cosa aquí que tiene que quedar súper claro, que no se entiende tampoco, y que en términos de los estándares legales a nivel internacional y mundial, cuando la causal, es decir, cuando se va a hablar del aborto por violaciones, la causal, no tiene que haber temporalidad. Es decir, que no se pueden poner plazos para que una víctima acceda a ese procedimiento. Poner plazos significa que alguien decide sobre el cuerpo de esta víctima para decirle, mañana sí puedes acceder al procedimiento, perdón, ayer podías acceder al procedimiento, pero mañana ya no porque se te cumplieron las semanas X que dijimos, entonces ya no puedes. Ya, pero Tamara, se antepone el tema de la salud, es decir, escuchaba testimonios y decían, lo que pasa es que llegando a un punto determinado de semanas, cuando ya está pues formado, se vuelve peligroso para la madre también. Usted es mentira. Ok, díganos. Es mentira. Okay. Es absolutamente mentira. Esto es el discurso que se está proponiendo y promulgando desde las personas que son antiderechos y sobre todo antiderechos de las víctimas de violación. Y otra cosa que se habla, aquí no se comprende que las víctimas tienen el derecho humano a la reparación y que parte de esa reparación es decidir voluntariamente si acceden o no a un procedimiento de aborto. Cuando la víctima accede al procedimiento de aborto, tiene que hacerse en los más altos estándares. Y en la realidad de un país como el Ecuador, poner una temporalidad del veto del presidente, que es de 12 semanas, 12, sí, es dejar de lado a un montón de mujeres y niñas que son víctimas de violación, a perpetuar la tortura de tener que mantener una gestación. A ver, el procedimiento de un aborto es muy complejo de mencionar, pero cuando se lo hacen los estándares médicos de salud, no corre riesgo para una niña acceder a ese procedimiento. Okay. Lo que sí corre riesgo es que una niña en un cuerpo de 9 años que no está totalmente desarrollado, sea impuesta y torturada a mantener una gestación a costa de su propia vida. A ver, las causales de aborto cuando la vida de la mujer está en riesgo no tiene temporalidad. Es decir, que una mujer con una gestación, yo no sé, de 24 semanas puede acceder al aborto si es que es para salvar su vida, pero por una violación no, solamente hasta las 12 semanas según el presidente. Entonces, claro, haciendo un paréntesis ahí, Tamara, diciendo que no sea por violación, sino por un asunto genético, por un asunto natural, por un asunto del proceso. Una mujer que no fue violada, pero que médicamente se detecta que esto puede causarle la muerte, puede acceder, me imagino yo, en este momento puede acceder, puede ir, el hospital puede decidir, señora, usted tiene que abortar o le vamos a hacer el proceso abortivo porque va a morir. Sí, porque su vida está en riesgo o inclusive teníamos también la causal de las mujeres que, sí, con discapacidad mental que son violadas, no tenían tampoco esa temporalidad, ¿verdad? Entonces, cuando viene el proyecto de ley con 28 semanas, empieza a hablar de que vamos a asesinar a bebés que pueden vivir fuera del cuerpo de la madre. Pero esto usualmente ocurre si es que tienes un embarazo de X semanas, ¿sí? Y es deseado, porque cuando hablo de embarazo es porque es deseado, y tu vida está en riesgo, se empieza a intervenir médicamente para ver si es posible salvar la vida del bebé que estás gestando, con el que tienes también un acercamiento,
sí, ya estás conectada emocionalmente con esa vida porque fue un embarazo deseado y te hacen decidir a las 24 semanas, si es que tu vida está en riesgo por un cáncer o por algún otro problema de salud, puedes tú acceder a salvar tu vida, la vida de la madre, o cuando ya se dan cuenta que ese feto viene con malformaciones y que puede correr riesgo la madre si mantiene ese embarazo, se trata de salvar la vida de la mujer. ¿Sí? Okay. Pero ahora estamos hablando sobre las víctimas de violación y no estamos hablando del aborto libre, que es lo que pasa en otros países, que cuando una mujer no quiere llevar a cabo su gestación, va y accede a un tratamiento seguro, gratuito y legal. No estamos hablando de eso, estamos hablando de víctimas de violación. Claro, eso hay que tener claro, porque la gente, yo a veces cuando converso sí se confunden un poco y está el tema de, ¡ay, no! ¿Cómo así? Que no, que esto de acá. Tamara, se anteponen muchos dogmas, muchas situaciones, muchos asuntos personales, que a la final, a mi tía, a mi abuelita, bueno, uno puede hasta respetar, ¿no? Porque así son los criterios, pero un presidente no podría darse ese tipo de lujos, Tamara. ¿Cómo analiza eso? Es que eso es uno de los problemas que estamos enfrentando ahorita con este veto, porque el presidente lo dice literalmente, desde mis posiciones personales, desde mis creencias personales, veto en los siguientes, ¿sí? Y da los 68 textos que propone de cambio. A ver, las personas podemos tener la religión que queramos, ¿sí? Y tiene que ser respetada. El libre ejercicio de poder asumir una religión y poder ejercerla es un derecho humano. Lo que no puede hacer el presidente y no pueden hacer las y los asambleístas es, en el caso del presidente, colegislar, porque es colegislador, claro. Y en el caso de las y los asambleístas, legislar o fiscalizar desde los dogmas personales y religiosos. Él no puede imponer como presidente sus creencias religiosas, más allá de que la Constitución dice que somos un Estado laico, pero estamos viendo en la práctica que no lo somos, no puede imponer esas creencias religiosas para ejecutar leyes, para ser ejecutivo o para colegislar, como es el caso ahorita del veto que envió de la ley al acceso voluntario al embarazo por violación. Eso es como el nombre oficial. No puedes. Es como que nos acusan a nosotros, a las feministas, a las mujeres, movimientos feministas, de imponer nuestra forma de vida, imponer nuestras creencias. Entonces nosotras decimos, eso es lo que está pasando con el presidente. Está imponiendo sus dogmas personales religiosos y quizás el de su esposa, la señora María de Lourdes Alcíbar, que claro. Ha estado muy activa en víctimas, en niñas. Las niñas son niñas, no son madres. No pueden tener que ser torturadas a mantener una gestación porque el presidente dice que es así, que el presidente y su esposa decidieron que es así, que van a defender la vida desde la concepción. Entonces no importa los proyectos de vida de las víctimas, no importa la reparación, no se comprende lo que es la reparación integral a las víctimas que han sido sobrevivientes también de violencia sexual. Tamara, y hablemos sobre estos requisitos que pone el presidente en el veto. Los requisitos, a ver, eso simplemente son barreras, son imposiciones que están totalmente fuera de la realidad. Parece, lo hemos dicho las mujeres y es bastante claro, el presidente legisla o está colegislando para una irrealidad de su burbuja. Y es más, las personas que hicieron ese veto, que trabajaron en ese veto, que estoy muy segura que todos son hombres, no sé quiénes son, pero están totalmente desconectados con la realidad de los cuerpos de las niñas víctimas. A ver, si desglosamos cuáles son esos requisitos, dicen uno de los tres. La declaración que tiene que ser acompañada por la persona adulta cuya niña, en el caso de las niñas, están siendo, digamos, los supervisores, los padres, tiene que haber como esa denuncia, ¿verdad? O si no, tiene que haber esta cuestión juramentada, no tengo ahorita... Una declaración juramentada, exigir que, es como decir, asegurarse que fue violada. Da la impresión como que se están anteponiendo a que son mentirosas. Así es. Y la tercera, que es el examen médico. Entonces, a través del examen médico, entonces vamos a asegurar que la niña es violada. A ver, que alguien me explique, primero, cuando te violan, cuando toman tu cuerpo de forma violenta, sistemática, con amenazas, sea una niña, sea una mujer o sea una persona gestante, te están violentando. Y sobre esa violación, tú deseas acceder a un procedimiento y te toca probar
te toca probar que la realidad, que lo que tú estás viviendo, que esa violencia es verdad. Porque el Estado te dice eso, porque el presidente no te cree, porque la asamblea no te cree, porque un legislador no te cree. ¿Tú crees que una víctima, Nelson, que es violada, va a mentir? Claro. La palabra, lo que es la palabra de las mujeres siempre está en duda. Siempre somos las malas, siempre somos las mentirosas. Encima más que nos victimizan, nos violan y nos maltratan, y a las víctimas de violencia sexual las violan de la forma más atroz, tienen que probar que lo que están diciendo es verdad. Claro, las culpan, Tamara, ¿no? Las culpan. Yo escuchaba un testimonio de una... Oiga, Tamara, y a veces hay que reconocer que también esto viene hasta de nuestras propias mamás, abuelas, porque yo escuchaba el testimonio de una amiga que decía que había un tío, ¿no?, que empezó a ser muy cariñoso, ¿no?, hasta que un día creo que se sobrepasó, le contó a la mamá y la mamá le dijo, es tu culpa porque andas riéndote mucho. Tenemos que empezar a romper las taras sociales y culturales de los roles de las mujeres. Es lo mismo que hemos hablado por ahí. Hay un tipo que andaba diciendo que a las mujeres nos violan o nos violentan porque nos vestimos de forma provocativa, ¿verdad? Sí, terrible. En la sociedad ecuatoriana hay este concepto de que las mujeres somos las culpables de todo. Inclusive somos las culpables de ser víctimas del victimario. Si es que nos violan es porque nos pusimos la falda muy corta. Si es que el primo, el tío, el vecino, el abuelo, el padrastro, el papá nos violenta, la culpa es nuestra porque entonces sonreímos de más. Esas taras, esas concepciones culturales, sociales, y lo digo siempre, hasta religiosas, nos ponen a las mujeres de una ciudadanía de segunda categoría. Y a las mujeres, a las niñas víctimas de violencia sexual, ni siquiera segunda categoría, sino sus derechos de ciudadanas son totalmente eliminados cuando el presidente impone lo que él cree una niña puede o no puede hacer, después de haber sido violada con esa gestación que es producto de una concepción forzada. Y claro, siempre va a ser nuestra culpa y siempre vamos a tener que asumir esa culpa porque somos mujeres. No por más ni no por menos, simplemente porque somos mujeres y nuestras vidas, nuestra palabra, nuestras experiencias no valen, no sirven y no son inclusive ni importantes en este caso, para el presidente y para alguna parte, no generalizo, pero alguna parte sí de la sociedad ecuatoriana que nos siguen viendo a nosotras las mujeres como ciudadanas de tercera, cuarta o quinta clase. No, definitivamente sigue pasando. Yo creo que esa es una de las principales luchas, Tamara, para ir rompiendo. Creo que una de las cosas para hacerlo es conversar, dialogar, debatir y demostrar que esto no es así. ¿Cómo se sienten ustedes, hablando ya como colectivo, con un presidente que tal vez en campaña se mostraba distinto y hoy dijo otra cosa? Tal vez se sienten defraudadas o sabían que esto podía pasar. Indignadas, como siempre. Eso es lo triste, ¿no? Nos sorprende. Nos sorprendería un poco que un presidente que ha ofrecido defender los derechos de las mujeres y luchar por la equidad de género cumpla con su palabra, ¿verdad? Y cumpla con su palabra de respetar su rol de colegislador y de ejecutivo al velar que el Estado provee esos derechos de las mujeres y de las niñas. Yo diría que más allá de la ira, la decepción que esto nos ha causado y que inclusive la respuesta de alguna parte de la sociedad también se mantiene cuando nosotras tenemos que seguir explicando lo que es ser mujer y niña en Ecuador y lo que significa defender nuestros derechos, yo digo que nos tiene unidas y con mucha fuerza, que creo que no se imaginan en Ecuador la capacidad de organizarnos y la fuerza colectiva que yo digo siempre de las mujeres de los colectivos feministas. Nos escuchan ahí nomás como respondiendo, como activándonos por ahí en las redes, en las calles, pero todavía no se dan cuenta en el Ecuador la fuerza que tenemos las mujeres y es cuestión de tiempo, Nelson. No es una amenaza, simplemente es una realidad. Las mujeres hemos transformado las sociedades alrededor del mundo, el Ecuador no va a ser una excepción y agárrense nomás, diría yo. No, está bien, no, me parece excelente porque creo que es importante que todas las voces sean escuchadas. Vea, por ejemplo, lo que dijo el presidente hace poquito acerca de la marcha del 8 de marzo. Las catalogó de muy sensibles, que hay una atmósfera de extremada sensibilidad, que la ministra mandó policías mujeres y minimizó, y esto me pareció desagradable de un presidente que se nota a leguas, que no sabe lo que dice porque tiene tarjetitas para responder. Dijo que fue una agresión de una mujer a otra mujer. Es decir, Tamara, si ustedes se pelean,
háganse lo que les dé la gana. Pero es que nos acusan de sensibles. Y yo decía ayer, pues es que yo soy súper sensible. A mí la violencia me pone extra sensible. Y siempre nos catalogan a las mujeres como las escandalosas, las histéricas. Y si eres feminista, pues eres problemática. Por todo haces problema. Y sí, por todo hacemos problema. Y sí, somos muy sensibles porque estamos hartas que nos violenten, hartas que tengamos que enterrar a amigas, a hermanas, a primas, a sobrinas, a nietas, porque un hombre decidió matarla. Esa es la realidad de ser mujer en el Ecuador. Estamos hartas de que violen a las niñas y que asuman que los cuerpos de las niñas son mercancía. No, somos seres humanas que estamos aquí defendiendo los derechos, y si eso significa tener sensibilidad, pues venga, díganos lo que les dé la gana, pero demostraremos que la sensibilidad se transforma en fuerza. Además, que el 8 de marzo, que hubo esta arremetida muy violenta con muchas compañeras que estuvieron poniendo el cuerpo en primera línea, pues resulta que los taxistas se movilizaron el otro día y no pasó nada, ¿no? Resulta que los movimientos antiderechos defendiendo la vida desde la concepción se movilizaron y no pasó nada. Pero claro, las histéricas y las furiosas de las sensibles somos las mujeres. Digan lo que quieran. Mientras más estereotipos tengan, más fuerte los vamos a romper. Tamara, yo tengo una percepción a eso, que no sé si estoy equivocado. El problema es que ustedes caminaron, quisieron llegar a Carondelet y se encuentran con una muralla a 2 cuadras, y eso causa una molestia porque el objetivo era llegar a Carondelet y hacer su protesta. Impedirles que cumplan ese objetivo que es simbólico, que es llegar, por decir, a tu casa, a la casa, primero nuestra, pero luego simbólicamente la del presidente, y decirle estamos aquí, es lo que termina de molestarles a ustedes, ¿o estoy equivocado? Sí, es ese impedimento a que nos apropiemos de nuestros derechos, desde el derecho a elegir hasta el derecho de ocupar las calles, los sitios públicos. El Palacio de Carondelet no es del presidente, no le pertenece a la esposa del presidente, nos pertenece a nosotras, y este día era un día de conmemoración muy importante donde había que llegar a esa plaza que nos pertenece, y hubo una barrera policial, y además empezó a distorsionarse en el caso de Guayaquil, que yo supe que había, inclusive el acuerdo, se había aprobado todo el trayecto. Pues en un momento los policías dijeron, ya, ¿qué más quieren? Les hemos acompañado, pero aquí ya no pasan, ya, déjense de ser tan sensibles y relajosos por poco, ¿no? Cuando era el derecho de las compañeras de llegar a donde querían llegar. Claro. Lo mismo sucedió en Quito, pero se distorsionó porque como las compañeras que estaban en el primer bloque llevaban antorchas con todo un simbolismo y con todo inclusive una preparación de ese bloque que iba al frente, que las antorchas se encendieron porque tienen un significado de vida que no comprenden, no les interesa a quien distorsionan esto, y van adelante. Entonces, ya, que vienen a quemar el palacio, que vienen a destruir el bien público. Claro, cuando hay otras movilizaciones donde se destruye el bien público, pues no les duele el bien público, les duele que no les hayan dejado manifestarse como se esperaba. Pero en el caso de las mujeres siempre importa más el bien público, y siempre se interpreta que somos las violentas y que éramos nosotras las que estábamos provocando, cuando éramos nosotras las que estábamos defendiendo el derecho a manifestarnos en un día de conmemoración, que es un día significativo y de lucha para el movimiento de mujeres y feministas. Tamara, habrá que preguntar o averiguar, porque el presidente aseguró que habían policías mujeres. ¿Ustedes tienen algún dato que certifique que realmente habían policías mujeres? Porque se veían... Tengo entendido que había, pero atención. O sea, hubo compañeras que estuvieron gaseadas y golpeadas. Y se veía hombres, inclusive si haya sido por una mujer, hay una relación de poder ahí. La policía es quien tiene el poder ahí de violentar. Y violentaron. Compañeras estuvieron golpeadas, gaseadas, por manifestarse pacíficamente. Ay, no, es que iban con antorchas a incendiar el palacio. Claro. Mentira. Pobrecito, le iban a quemar a Guillermo. Sí, estaban manifestándose como en una manifestación de mujeres y feministas que parece que no tienen idea que las mujeres cantamos, vamos con tambores, vamos con fuego, vamos con pancartas, y estamos ahí. Y claro, así haya sido una mujer policía la que ejecutó la violencia, los toletazos y gasearon a las compañeras, es
es la policía. Claro, Peor igual. aún, ¿no? Peor aún. No hay como minimizarlo como trataba de hacerlo el presidente. Tamara, hablando claro, como digo yo acá en el programa, en la marcha feminista debería haber también hombres, porque digo yo, el feminismo es el movimiento social que busca la igualdad. ¿Cómo hacer que esto no se vuelva realmente extremo y luego creer que solamente el grupo feminista por allá y no se puede ingresar varones? ¿Estoy equivocado o no? No, eso es una conversación que hemos tenido que se tiene alrededor de los movimientos feministas, no solo en Ecuador, sino más allácito, en América Latina, Caribe y en el mundo, diría yo. A ver, yo soy de las personas, hablando clarísimo, que cree que las luchas tienen que darse desde la voz propia y la representación propia. Okay. Es decir, yo como mujer tengo que dar mis luchas Okay. desde mi representación y desde mi voz propia. Yo no necesito que un hombre haga las luchas por mí. Lo que yo necesito y requiero es que ese hombre acompañe mis luchas, que me escuche, que las comprenda, que quizás se callen y escuchen más y hablen menos y hasta que empiecen a ceder esos espacios de poder donde siempre han estado. Las voces de los hombres siempre son escuchadas más y les invitamos a los hombres, cállense un poquito, acompáñennos y quizás en silencio es mejor, pero aprendan del movimiento feminista y de mujeres porque además sin los hombres, yo soy una de esas feministas convencida, no vamos a ninguna parte y no vamos a transformar nada. Si es que las feministas de las mujeres dedicamos esta lucha solamente para estar en nuestra burbuja y ponernos en contra, claro, de los hombres, que no es así, estamos en contra del sistema patriarcal que hace que los hombres también sean víctimas de ese sistema, pero muchas veces son los que perpetran y ejercen las violencias sobre nosotras. Pero mientras más compañeros se atrevan, y discúlpame que te lo diga así, Nelson, se atrevan a conocer del feminismo, a tener amigas feministas, a escuchar más, a ceder más espacios y a acompañarnos, esta lucha sin duda alguna va a transformar el país y permítanse transformarse en ese ejercicio. Las mujeres, las feministas, no es que lo sabemos todo, no somos imperfectas y somos diversas. Siempre digo, los feminismos son diversos e imperfectos como las personas que los conformamos. Muchas de ellas mujeres, otras personas también con identidades sexogenéricas diversas. Vengan los hombres, yo sí creo que son bienvenidos, pero tengan en cuenta que esta lucha no les pertenece. Claro, eso es. Pero sí hacen parte de esta lucha porque sin ustedes, sin los hombres, no vamos a ninguna parte. Igual que nosotros sin ustedes, ahí sí, ahí estamos totalmente de acuerdo. Imagínense una vida sin mujeres, sería terrible, sinceramente. Yo creo que la mujer siempre es la que mejor organiza, la que mejor toma la decisión. Bueno, acá principalmente así lo aplicamos. Tamara, muchísimas gracias por acompañarnos, tus palabras para despedirnos. Nelson, muchísimas gracias, ¿no? De verdad, gracias por atreverte también a abrir estos espacios para hablar de estos temas. Y eso, las mujeres, las feministas, aquí estamos, aquí seguimos y aquí estaremos hasta que tener derechos humanos no solamente sea una realidad, sino que también sea una cuestión de la vida diaria de todas las niñas, las mujeres y las personas sexogenéricas diversas. Muchísimas gracias y de verdad, bonita mañana. Que no sea la última, Tamara. Chao, chao. Gracias, Nelson. Adiós. Muy bien, mis queridos amigos, ahí estuvo con nosotros Tamara Hidrobo en esta primera entrevista. Ya se alista la segunda para respetar los horarios de nuestros invitados. Nuestra segunda invitada es María Fernanda Astudillo para hablar sobre una denuncia que les han planteado. Así que producción. A ver, hay un pequeño problema, me imagino yo, que es a nivel de geográfico. Que no les sale la pantalla, que no pueden ver. Salgan, vuelvan a entrar, refresquen la página. Me imagino que es eso, porque acá les cuento que está todo bien. O sea, no hay nada que pueda creerse o determinarse que estamos cortados. Está bien, estamos con la transmisión adecuada, no hay problemas. Así que pilas con eso, mis queridos pilluelines. Si alguien tuvo inconvenientes, de pronto un asunto geográfico de alguna ciudad, porque a nosotros nos ven desde diferentes partes del mundo. Buena entrevista por acá, gracias. Yo veo perfecto, dice Lalo. Sí, por eso digo, acá estamos bien. Puede que sea por alguna región, algún asunto, ¿no? Igual, gracias de verdad. A ver, a mí me parece súper chévere. Ustedes saben que yo soy quien más defiendo que todas las personas podamos tener la oportunidad de opinar, de hablar, y qué mejor que sean las protagonistas y en este caso quienes lideran estos movimientos. Así que chéverísimo, de verdad me gustó mucho, ojalá que no sea
la última. Pilluelín feminista dice, bueno, lo que yo tengo entendido, por eso se lo pregunté a Tamara, que el feminismo, muy contrario al machismo, es el movimiento que busca la igualdad del hombre con la mujer y de la mujer con el hombre. Pero entiendo la posición de Tamara en que este movimiento tenga una voz propia, así como el movimiento que tienen los varones o su representatividad tiene una voz propia, también tener ese espacio y recuperar ese espacio. Ahora, que le llamen luego con otra denominación es muy aparte, muy distinto. Yo creo que mientras mantengamos siempre el respeto, la cordialidad, siempre va a ser positivo. Ahora, hay algo cierto y hay que ser honestos. La mujer siempre tendrá desventajas. Siempre tendrá desventajas. Eso es verdad, eso lo sabe usted. No es lo mismo que un hombre en un trabajo que una mujer en un trabajo, y lo saben bien. Entonces es normal que estos movimientos hoy salgan, ¿verdad? Y con mucha fuerza reclamen estos derechos, porque es mucho más probable que se dé un acoso de un hombre a la mujer que de la mujer al hombre. Que hay casos, sí, ¿no? Hay casos. Pero más probable es lo otro, ¿no? Entonces la mujer siempre está en desventaja, lamentablemente, cuando va a buscar un empleo, cuando desde ese punto la mirada morbosa empieza a hacerse efectiva, mientras se siente acosada, mientras hay el ya veremos, ¿no? Y a veces muchas personas, muchas mujeres, por la condición, acceden, caen, pero todo eso es una realidad, todo es una realidad. Usted va por la calle.